Hermanos, vamos a nuestras Biblias, al Salmo 51, que tuvimos como lectura devocional. Y quiero hablar de un tema que formó parte de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y sigue formando parte de nuestra vida después de haberle conocido. De hecho, no era posible, o no es posible que una persona venga a Cristo sin pasar por Él. Y tampoco es posible vivir la vida cristiana sin practicarlo. Estoy hablando del arrepentimiento. Una persona no puede ser salva si no se arrepiente y cree. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, es un cambio en el rumbo que llevábamos, un rumbo de muerte, de perdición, caminos de los cuales dice la Biblia que a veces, o que al hombre le parece recto, pero su fin es la muerte. Abandonamos ese camino de condenación y nos volvemos a Jesucristo. Muchas veces arrepentimiento y fe aparecen tan unidos que se menciona uno solo e incluye los dos. Luego llegamos a Cristo, ya le conocemos, pero nos damos cuenta que todavía tenemos una batalla con nuestra naturaleza carnal, con nuestra naturaleza caída. Tenemos al enemigo adentro y también afuera, que es Satanás, los demonios, con las tentaciones. Por eso es indispensable reconocer esa situación, porque muchas veces no solo seremos tentados, sino vamos a caer en las tentaciones. Y por eso es tan indispensable tener el arrepentimiento formando parte de nuestra vida cristiana. Quiero hablarles del arrepentimiento, pero no de cualquier tipo de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino. Y su descripción está en el Salmo 51. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tus palabras. Señor, estamos reconociendo nuestra incapacidad humana. Pedimos el poder de tu Espíritu, Señor, y también un corazón humilde para todos nosotros recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a veces usted, como yo, ha escuchado personas que dicen, bueno, yo estoy arrepentido, ¿verdad? Estoy arrepentido de lo que hice. Y como dije, me estoy refiriendo a cristianos, personas que ya conocen a Jesús y dicen, estoy arrepentido de lo que hice. Sin embargo, cuando uno observa sus vidas, se da cuenta de que dicen todo lo contrario. Como he dicho en otras oportunidades, no solamente comunicamos con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Y puede que nuestras palabras digan una cosa y nuestras acciones otra. ¿Cómo podemos saber que nuestro arrepentimiento genuino o el de otras personas es un arrepentimiento verdadero? Porque realmente el corazón solo lo conoce Dios. Nosotros no podemos. Sin embargo, en este Salmo 51, un salmo escrito por David, que junto con el Salmo 32 constituyen los salmos que describen el arrepentimiento de este hombre después de haber cometido su pecado con Betsabé, un pecado que lo llevó a profundidades tremendas, porque no solamente adulteró, sino que además cometió homicidio, asesinó al esposo de Betsabé. Y este es uno de los 7 poemas o salmos designados como salmos penitenciales. Está muy unido al 32, porque ambos describen lo que David experimentó, lo que él sufrió cuando estuvo en el pecado. Porque cuando conocemos a Jesús y pecamos y no nos arrepentimos inmediatamente, entonces llegamos a un tiempo de sequía espiritual, de esterilidad. Las cosas no marchan bien. Y ciertamente, si usted ha leído este Salmo 51 y se ha tomado el tiempo para reflexionar en cada una de las palabras que escribió David, usted puede ver un hombre arrepentido. Porque no todo arrepentimiento es verdadero. Me viene a la mente uno que usted conoce como yo, y que aunque la Biblia lo describe como arrepentimiento, no significa arrepentimiento. Estoy pensando en el caso
de Judas, ¿verdad? Si usted va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, ahí en el verso 5, dice la palabra que después que Judas ve las consecuencias de su traición, en el verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, o sea, el dinero que había cobrado por su traición, que en este caso eran 30, dice el versículo 3 que devolvió arrepentido. Pero cuando uno sigue leyendo se da cuenta de que no era un arrepentimiento auténtico, ¿verdad? Aquí encontramos un hombre que siente culpa por lo que había hecho, pero no era un arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento verdadero nos lleva ¿a qué? A buscar a Dios, nos lleva a cambiar la conducta, a reconocer lo que hicimos. Es un dolor, pero un dolor que nos mueve hacia Dios. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 10, dice la palabra: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esto fue lo que pasó literalmente con Judas. Dice en el verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Demuestran que no había un arrepentimiento verdadero. Luego en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 18, se vuelve a mencionar la experiencia de Judas. Por cierto, en el libro de los Hechos se ofrecen detalles que no se presentan en Mateo. Y algunos han tomado esta experiencia para decir que la Biblia se contradice, o que realmente no fue que Judas se ahorcó. Hechos capítulo 1, verso 18, hablando de Judas, allí está Pedro reunido con los discípulos para elegir al sustituto de Judas, y él dice, hablando de Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Y aquí qué pasó? En Mateo dice que se ahorcó, y aquí dice que se cayó en un campo de cabeza y se reventó. Bueno, no hay contradicción. Sencillamente aquí Lucas ofrece detalles que no se ofrecen en Mateo. Según parece, el árbol que eligió Judas para colgarse estaba al borde de un precipicio. Lo más probable es que la cuerda que utilizó se rompió o el nudo se deshizo, por lo cual su cuerpo se destrozó al caer sobre la roca. No hay tal contradicción, pero la idea en la que quiero enfatizar no es precisamente la manera como murió, sino que no era un arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento auténtico nos lleva a Dios. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente, porque a través del Salmo 51 se repite una y otra vez esta idea. Si estás arrepentido, vas a ir a Dios. Vas a enfrentar las consecuencias de tu pecado. Y hay 4 evidencias, 4 cosas que me ayudan a identificar este tipo de arrepentimiento, y que están en este salmo, y que quiero llamar la atención de ustedes sobre ellas. En primer lugar, si hay arrepentimiento verdadero, habrá un reconocimiento sincero y franco del pecado. Dice el versículo 4, Salmo 51, verso 4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dígame si usted ve ahí algún atisbo, alguna
alguna evidencia de que empleó alguna excusa. Aquí yo encuentro un hombre que se ha despojado de toda justificación. Cero excusa. Eso es el arrepentimiento. Cuando usted entiende que ha ofendido a Dios, se despoja de todas las excusas. Se despoja de todos los peros. Estos peros que muchas veces usamos, y detrás de los peros vienen las excusas. Miren, y cuando usted mira ese verso 4 y medita y considera lo que hablamos de Judas, el verdadero arrepentimiento no es aquel que es motivado por las consecuencias de lo que hicimos mal. Aún, escuche bien, cuando estas consecuencias nos pueden llevar al arrepentimiento. Pero esa no es la razón principal de nuestro dolor. Cuando verdaderamente entendemos lo que es el pecado, no se trata de que miramos y sentimos culpa por lo que hicimos. Judas sintió culpa por lo que hizo. Sino que uno se da cuenta qué es el pecado. El pecado es, ante todo, una ofensa contra Dios. Véalo de esta manera. No se trata de lo que pudimos hacer o lo que hicimos contra alguien, por mucho que amemos a esa persona y nos duela lo que hicimos, sino porque el pecado es ante todo una ofensa contra Dios. Mire lo que dice David: contra ti solo he pecado. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasó con Urías? ¿Y qué pasó con Betsabé? Bueno, ahí estaban también dañados por la desobediencia de David, pero él reconoce que había en primer lugar ofendido a Dios, porque Dios es santo. Si el pecado fuera algo sin importancia, la Biblia no dijera esto. El pecado es ante todo una ofensa contra un Dios santo. Y aquí yo veo a un hombre que hace un reconocimiento total de su pecado. Dice la verdad. Hay absoluta sinceridad. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, la experiencia de este muchacho que se había ido de su hogar y decide regresar después que llegó a tocar fondo, y cuando regresa le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Creo que es fundamental que cada uno de nosotros entienda lo que nuestro pecado significa para Dios. Repito, es una ofensa, un crimen que hemos cometido contra Dios, contra su ley. La palabra dice en Romanos capítulo 3, verso 4, Romanos 3, 4, dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Bueno, sea Dios veraz. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Tenemos que creer lo que dice la palabra. Si no hay justicia, Dios ha establecido la base para esa justicia, para evaluar nuestra justicia, y es su ley. Y si pecamos contra Él, estamos quebrantando su ley. Piénselo. Ofendemos a Dios. Él es santo. Y vuelvo a decir, ante todo, si hay verdadero arrepentimiento, habrá un reconocimiento sincero y franco de lo que es nuestro pecado. Vamos a llamarlo como tal y vamos a entender que hemos ofendido a Dios. Ahora, eso no excluye que consideremos también las consecuencias de lo que hemos hecho.
y que nuestros actos también han dañado a otras personas. Pero el dolor principal lo sentimos por lo que le producimos a Dios. Ahora le voy a decir algo. Usted no va a sentir eso, no va a experimentar eso, si usted no ama a Dios. Porque eso trabaja de esta manera. Uno siente dolor por ofender a alguien cuando uno ama a ese alguien. Piense. En segundo lugar, si hay verdadero arrepentimiento, hay un deseo de apartarse totalmente del pecado. Vamos a leer varias expresiones de este salmo. En el verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Un deseo por la santidad. Verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas son expresiones de alguien que no se sentía bien con el pecado. Está expresando su deseo de abandonarlo. Está pidiendo a Dios que lo limpie, lo purifique. Y arrepentimiento es ese giro en el que uno toma como base la verdad de Dios y camina en una dirección opuesta. Entiende que lo que Dios llama pecado es porque le ofende a Él y nos daña a nosotros. Y va quebrando nuestra relación con Dios. No hay pecados grandes y chiquitos. Todo pecado es un acto de desobediencia. Ahora, desde la perspectiva humana, sí hay pecados grandes y chiquitos porque los medimos en base a la consecuencia. ¿Verdad que sí? No es lo mismo que usted codicie a una mujer en su mente en cuanto a consecuencias, a que vaya y se acueste con ella. Ahora, delante de Dios es tanto pecado lo uno como lo otro, y ambas cosas requieren confesión y arrepentimiento. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28 verso 13, Proverbios 28, 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿a quién? A Dios. Porque como dije, es a Él a quien ofendemos en primer lugar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice de 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados. Y quiero explicarle algo. ¿Qué cosa es confesar un pecado? Hay que quitarse de la mente la idea de que debemos confesar nuestro pecado a alguien para que nos perdone. Ningún ser humano puede perdonarnos. Solo Dios. A veces nuestro pecado ha dañado a otras personas y requiere lo que se llama la restitución, que es intentar reparar algo del daño que hicimos. El ejemplo que le puedo mencionar es Zaqueo. Zaqueo había estado robando hasta que conoció a Jesús. Cuando el Señor lo llamó y su vida fue transformada, hizo una confesión pública y una manifestación en la que expresó su deseo de devolver lo que había estado robando. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es confesar? Miren, confesar es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconocer el punto de vista divino en relación con el pecado. Si Dios llama algo pecado, nosotros no tenemos ningún derecho a cambiarle el nombre. No tenemos absolutamente ningún derecho a buscar alguna justificación para que ese pecado no parezca tal. Eso es confesar, es ponerme de acuerdo con Dios. Señor,
contra ti he pecado. Esto que hice sé que te ofende porque tú lo dices en tu palabra. No es porque lo dijo el pastor ni lo dijo el hermano fulano, lo dice la Biblia. Y si la Biblia es la expresión de tu voluntad, revela tu carácter, quién eres, lo que te agrada y lo que te ofende. Y nosotros no tenemos ningún derecho a cambiarlo. Dios nos guarde de semejante actitud. En estos días estaba mirando un video de una iglesia, entre comillas. Me llamó la atención porque a veces en el internet ponen muchas cosas que uno no sabe si son ciertas o no. Y antes de ponerme a opinar o a usarlo, me gusta investigar de dónde vino. Y la noticia me llevó a un sitio web de una iglesia y allí había un video y lo vi. Un culto como este. En una mañana se para un joven en la plataforma y empieza a hablarle a la congregación. ¿Y sabe lo que estaba diciendo? Estaba presentándole a la congregación a su novio. Y entonces estaba públicamente diciendo que se iban a casar. Y estaba manifestándole a la congregación su deseo, su agradecimiento por apoyarlos. Pero lo increíble fue que después que él termina, todos se ponen de pie a aplaudir. Y el pastor, que estaba sentado en una posición allí, más o menos como esta, se pone de pie y los abraza. ¡Qué gracia! Yo veía eso y decía, pero esta gente está loco. ¿Qué justificación pueden encontrar para pisotear la revelación de Dios de esa manera? Ahora fui al statement de fe de esa iglesia. El statement de fe es lo que ellos creen. Y dije, yo tengo que ver qué creen esta gente. Y ahí encontré en primer lugar, nosotros no excluimos a nadie sin importar su orientación sexual. Ya entiendo. O sea, ahí no mencionaba nada de la Biblia como la base para su conducta. Porque no se trata, hermanos, de prejuicios ni de intolerancia. Se trata que lo que Dios llama pecado es pecado. Puede que nosotros intentemos justificar, racionalizar nuestra desobediencia o la de otros, pero eso no va a cambiar lo que Dios ha dicho. Y el arrepentimiento es eso, reconocer. Uno como pastor durante años ha tenido la experiencia de ver una y otra vez personas que vienen a hablar con uno arrepentidas. Y cuando usted trata con un hermano arrepentido, inmediatamente se da cuenta. Porque no viene con justificaciones. No. Es más, usted no tiene que decirle, eso que hiciste es pecado. No. Porque la persona de hecho vino porque reconoce que lo que hizo es pecado. Ahora, es una cosa muy diferente a aquel que supuestamente está arrepentido porque lo descubrieron. Y cuando usted conversa, es como un hermanito que conocí en un lugar y lo llamé porque estaba viviendo con una persona sin estar casado. Y me dijo estas palabras, así con su cara fresca. Bueno, pastor, es que nadie es perfecto. Eso lo sé yo. Pero eso que estás haciendo está mal. Lo dice la Biblia. Bueno, yo llevo 20 años viviendo con esa persona. Lleva 20 años pecando. Por la antigüedad no se va a volver bueno. Ahí está. Y podríamos poner muchísimos ejemplos. El pecado es pecado. Y el que está arrepentido lo reconoce e intenta apartarse. Apartarse no significa que no van a venir las tentaciones, porque allí van a estar. No se crea el cuento que alguien le diga, bueno, ya yo dejé eso y ya está resuelto completo. Sí, yo me arrepentí, pero siempre voy a tener un problema con eso y tengo que cuidarme.
tengo que cuidarme. Es como la adicción. Dios puede ayudarnos a vencer cualquier adicción, pero siempre usted va a estar expuesto a que en cualquier momento caiga. Y por eso es que constantemente está reconociendo esa fragilidad. En tercer lugar, si hay arrepentimiento, hay humildad y quebrantamiento de espíritu. En ese Salmo 51 podemos leer estas palabras. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. O sea, es un llamado a la humildad, es un ejemplo de arrepentimiento, porque aquí hay un corazón que duele, un corazón que sufre, un corazón humillado. Así es como único podemos estar delante de Dios, así es como único podemos salir adelante con un corazón que no exige nada, que no espera nada. Las personas quebrantadas y humilladas se sienten agradecidas por el hecho de estar vivas. David es un ejemplo de esto. La gracia de Dios estaba allí en su vida, porque él no tenía ningún derecho a vivir con lo que hizo. Y cuando fue confrontado por el profeta Natán, inmediatamente dijo: he pecado. Y Natán le dijo: pero el Señor te va a perdonar, vas a tener que luchar, te ha perdonado, pero tienes que seguir arrastrando las consecuencias de tu pecado. La espada no se apartará de tu casa, pero Dios te ha perdonado. ¿Qué mayor prueba de que siguió vivo? Ahí está la gracia de Dios, y él la experimentó. Esto me hace recordar las palabras del publicano en Lucas capítulo 18, verso 13. Lucas 18, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es el ejemplo de un hombre arrepentido. El Salmo 34, 18 dice las siguientes palabras: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si hay verdadero arrepentimiento, hay humildad. Y quiero dejarles una cuarta evidencia del arrepentimiento verdadero que encontramos en este Salmo 51, y es que el verdadero arrepentimiento es la confianza de que ha habido perdón y restauración de parte de Dios. En otras palabras, que cuando Dios dice: te perdono, te perdono. Miren, usted no va a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento que se le ordene a los cristianos buscar el perdón de Dios. Escuche esto, porque ya el perdón de Dios lo obtuvimos en nuestra salvación. Ahora, con relación al perdón que necesitamos en nuestro andar como cristiano ahora para mantener nuestra comunión, no nos ordena la Biblia buscarlo. ¿Por qué? Porque el perdón ya está disponible. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia que debemos hacer los cristianos después de pecar, que pecamos? Confesar. No es decir: Señor, perdóname. No, el Señor te dice: confiesa el pecado. Claro, tú no vas a confesar si no estás arrepentido. Quiere decir que la confesión trae implícito el arrepentimiento, porque usted no va a confesar una cosa de la que no está arrepentida. Y cuando confiesas tu pecado, entonces ya el perdón está disponible. Tú lo recibes. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo posible ese perdón. Dios lo que está esperando es que tú te pongas de acuerdo con Él al decir: Señor, contra ti he pecado. Y entonces ahí está el perdón. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted analiza el versículo, la responsabilidad que tenemos es confesar el pecado. Decirle a Dios:
lo que hemos hecho. Y entonces Dios nos da el perdón. Ahora viene el punto que quiero enfatizar. Si nos hemos arrepentido y le hemos dicho a Dios lo que sentimos, tenemos que creer que Él nos perdona. Porque ese es otro gran problema a veces. Que hay personas que pecan y no creen, después que se arrepienten, que Dios los ha perdonado. Y viven después arrastrando todavía con aquello de lo que pidieron perdón a Dios. Y una y otra vez vuelven sobre lo mismo porque el diablo no quiere que tengan paz. Si Dios dice te perdono, Él lo dice de verdad. Puede creer lo que Él ha dicho. Miren, a los que nos cuesta trabajo perdonar es a nosotros los seres humanos. A veces le decimos a la gente te perdono, pero en realidad es algo falso. Porque seguimos rumiando allí la amargura por lo que la persona nos hizo. Pero Dios no es así. Cuando Él dice te perdono, te perdono. No te pongas a clamar, Señor, perdóname. No, dile que has pecado. Confiesa tu pecado y Él te va a perdonar. Eso viene porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros cuando murió en la cruz del Calvario. Y a veces hay gente que me dice, yo no entiendo eso. ¿Quiere decir que ya Cristo pagó por mis pecados futuros? Sí. ¿Qué no entiendes? Mira, cuando Cristo murió, todos los pecados eran futuros. Piénselo, no habíamos pecado todavía, ni siquiera habíamos nacido. Pero Él pagó el precio. Allí está. Ahora nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y decir, Señor, te he ofendido. Contra ti he pecado. Y vuelvo a decir, aunque la Biblia habla de confesión, no puede haber confesión si no hay arrepentimiento. A no ser que haya alguien que le falte una tuerca y que le encante estar contando lo malo que hace solo para ver la reacción de los demás. Pero con Dios no es así. Con Dios no es así. Porque no podemos escondernos delante de su presencia. Pablo en Romanos 7 describió la lucha que tenía. Todos tenemos una lucha. Usted tiene su punto débil, yo tengo el mío. Y estamos batallando con eso. Quizás usted no tiene ningún problema con lo que a mí me afecta. Pero tiene un problema, todos lo tenemos. Hay un punto débil ahí en nuestra vida que el diablo lo conoce. Tal vez tu punto débil sea el dinero. Te encanta el dinero. Bueno, quizás ese no es el punto débil de tu hermano, pero es el tuyo. Tal vez el punto de tu hermano son las mentiras. Se ha acostumbrado tanto a decir mentiras que ahora no puede decir una verdad. Y constantemente está ahí la tentación a mentir. El diablo sabe cuál es nuestro punto débil, no por lo que hablamos. Digo, no por lo que pensamos, sino por lo que hablamos, por lo que hacemos. Y él sabe diseñar la tentación para que encaje mejor con nosotros. Como le digo a veces a los jóvenes, ¿verdad? Si tu tentación son las mujeres, no, mirar no es malo. Ahora, si te quedas mirando, entonces sí es un problema, porque no mirar hoy en día es tan difícil. Tienes que andar como unas orejeras igual que los caballos. Si tu problema es las mujeres, no te vayas a creer que Él te va a tentar con un palo de escoba. Y quizás antes de ser cristiano tú decías, bueno, cuando no conocía a Cristo, ninguna mujer se fijaba en mí. Y ahora que conozco a Cristo, me sobra. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estar alerta. Reconocerlo. Van a haber momentos en que vas a salir airoso. Pero van a haber momentos en que vas a caer. ¿Qué hacer entonces? Bueno, ponerte de pie.
y seguir. Primera de Juan 1:9. Confiesa tu pecado. Díselo al Señor. Yo siempre me imagino esto de Primera de Juan 1:9 como la respiración espiritual. Me gusta compararlo con la respiración. Usted no puede tener vida física si no respira. Así no puede tener vida espiritual si no mantiene Primera de Juan 1:9. Pecas, confiesa, es cuando tú expulsas el dióxido de carbono, ¿no? Y respiras el oxígeno. Expulsa tu pecado y aprópiate del perdón de Dios. Créelo. ¿Cuán a menudo debo confesar? Bueno, cuántas veces peques. Habrá momentos en que irás avanzando y las batallas serán menores, pero no significa que van a acabar. Estaremos en esas luchas mientras estemos en este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, porque tenemos el enemigo dentro. Hasta que no seamos transformados y estemos con el Señor, no se van a acabar estas luchas. Porque tenemos el enemigo adentro y afuera. Con la erradicación del enemigo afuera puede ser que las tentaciones sean menos intensas, pero estarán allí y seguirá el pecado. Si no lo cree, considere lo que sucederá cuando estemos en el milenio. En el milenio nosotros estaremos con cuerpo glorificado, disfrutando de los 1000 años que Cristo va a reinar sobre la tierra, pero también en el milenio habrán personas que entraron a ese milenio por los creyentes que se convirtieron durante los 7 años de tribulación. Ahora, esos creyentes van a tener hijos y van a tener nietos. Imagínense, en esos 1000 años la salud va a ser tremenda y la gente va a vivir un montón de años. Pero esos hijos de creyentes van a nacer con naturaleza caída. Y aunque el diablo va a estar preso por 1000 años, todavía el hombre seguirá pecando. Dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y entonces buscará personas de los 4 ángulos de la tierra intentando una vez más destruir a Dios, y ahí serán totalmente ellos destruidos. ¿De dónde salen esa gente? Bueno, de los hijos de aquellos que entraron en el milenio, que aunque no estaban expuestos a la influencia del diablo, sí tenían una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué nos enseña eso? Que la culpa de que nosotros pequemos no la tiene el diablo. Él nos tienta, pero no nos obliga. Al unirse el tentador con la naturaleza pecadora humana, se convierte en la fórmula segura para un desastre, que es el pecado. Pero gracias a Dios que siempre hay oportunidad para buscar el perdón con un corazón arrepentido. Que el Señor nos bendiga. Amén.